Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a continuar nuestra serie de enseñanzas tituladas Entendiendo la prueba. El subtema en el que vamos a estar hablando o enseñando en este día es en la prueba cuando hacemos lo correcto. Y vamos a estar en el libro de Job en el día de hoy. Y antes de entrar a la enseñanza y a los textos que vamos a estar leyendo, ¿qué le parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, bendecimos tu nombre. Tú eres bueno y para siempre son tus grandes misericordias. En esta hora, Dios, te pedimos que tu Espíritu nos dirija, que tu palabra salga de nuestra boca, que nos dé sabiduría para poder, Señor, interpretar los versos que bendigan nuestras vidas, que abras nuestros ojos, Señor, a la verdad que la Escritura nos quiera mostrar. Te pedimos, Señor, que nuestros oídos estén abiertos y podamos recibir tu palabra en este día. A ti adoramos, glorificamos y bendecimos, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, amado, en este día o en esta enseñanza vamos a estar hablando de la vida de Job. Nos hemos tomado el tiempo en las últimas enseñanzas de estar hablando de la prueba y por qué Dios permite la prueba o por qué la prueba alcanza nuestras vidas. Y es la intención de esta serie de enseñanzas a ayudarnos a ver un poco de las cosas que acontecen en medio de la prueba y tener un entendimiento un poco más claro de cómo Dios opera en nuestras vidas a través de eso y qué cosas podemos esperar al final de la misma. En el caso de Daniel hablamos que entró a la prueba por motivos de celos y envidia y que en el momento en que Dios fue a hacerle justicia, dio retribución, Dios se glorificó en la vida de Darío, en la nación, y de esta manera establece a Daniel en una promoción permanente. Lo mismo acontece con Sadrach, Sedach y Abednego, donde en este caso la llave que abre la puerta a la prueba es el pecado, en este caso la idolatría de este hombre llamado Nabucodonosor, y otras personas tomaron oportunidad de eso, y que en todo el proceso, en ese caso particular, justicia desde la parte divina fue Dios glorificarse, que Nabucodonosor reconociera al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego como el Dios todopoderoso y que estableciera que se iba a adorar en toda la nación. También es parte de la justicia que Sadrach, Mesach y Abednego fueron promovidos para la gloria de nuestro Señor, pero que en ese caso no hubo retribución como en el caso de Daniel. Y en el día de hoy, amado hermano, vamos a estar viendo un caso particular, y es qué hacemos cuando entramos a un ciclo de prueba cuando estamos haciendo lo correcto. Porque en los primeros dos casos, en el primero es celo, envidia. En el segundo es el pecado de una persona en autoridad manipulado por personas que sienten celo y envidia. Pero en el día de hoy, esa no va a ser la situación en el caso de la vida de Job. Esta no es la circunstancia, no hay nadie con celos y envidia, no entran a la prueba por el pecado de nadie. Cuando leemos los versos que vamos a estar leyendo, vamos a encontrar que Job era un hombre íntegro y que de hecho Dios mismo da testimonio de su integridad. Sin embargo, aún así, Job entra en un intenso periodo de prueba, aún cuando estaba haciendo lo correcto. Así que, ¿qué le parece si después de esta larga introducción entramos a los versos? Vamos a empezar a resumir a nuestro personaje Job. Vamos a hablar de su estatus y de su carácter. En Job 1:1 encontramos un poco de lo que es el carácter de este hombre que se llama Job. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto nos dice mucho de quién es Job.
La Biblia lo identifica como perfecto, como recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y esto habla en gran manera del carácter de Job. No vamos a abundar en lo que son estas cosas en el día de hoy porque no saldríamos de aquí. Vamos a pasar al estatus de Job. En Job 1, de 2 al 3 leemos: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y aquí tienes el estatus que la Biblia nos da de Job. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Así que si fuésemos a resumir quién era Job, podríamos decir que era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal y más grande que todos los orientales. Y de esa persona es que estamos hablando en el día de hoy. Si usted se da cuenta, en esta introducción donde encontramos a Job, no encontramos que se diga Job pecó o Job se descuidó o Job fue tentado. Todo lo contrario, la Biblia nos habla de cuán próspero era Job, cuán bendecido era Job, y también nos habla del carácter, de la integridad de este hombre. Así que vamos a ver cómo entonces, bajo estas circunstancias, una vida básicamente perfecta en la vida de Job, cómo la prueba da inicio. En Job capítulo 1 del 6 al 8 leemos: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vamos a ver este versículo. Hay ciertas cosas que me gustaría señalar brevemente. Lo primero es que dice un día. No tenemos un momento específico. No tenemos un día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo en específico. Sencillamente tenemos la descripción de un día. ¿Por qué eso es importante, amado hermano? Hace semanas atrás yo estuve envuelto en un accidente, y en ese accidente 2 personas fallecieron. Y por la gracia de Dios, mi hijo Esteban andaba conmigo, pero a nosotros no nos pasó nada. El carro fue pérdida total, pero a nosotros no nos pasó nada. Y esa expresión de un día tuvo mucho sentido para mí después de ese accidente, porque pude entender y pude comprender cómo nosotros damos por seguro cosas que no son seguras. Y es por eso que dice un día como cualquier otro, un día sin ninguna razón aparente, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Para mí, amado hermano, ese día era un día como cualquier otro. Yo me levanté a llevar a mi hija mayor a la escuela, y de regreso a mi casa pasó el accidente. Y es importante que tomemos en consideración esto de un día, que entendamos la bendición que tenemos con esta palabra de un día, que nos pongamos a pensar en cuántas personas salieron a trabajar en ese día y no regresaron. Un día. Y un día como cualquier otro. La Biblia nos enseña que los eventos que estamos leyendo aquí comenzaron a desenvolverse. Y mientras estos eventos en un día como cualquier otro comenzaron a desenvolverse, la vida de Job continuaba su curso sin él saber lo que estaba pasando. Espero que comience a entender lo que le quiero presentar, amado hermano. Que hay veces que mientras nosotros vivimos nuestras vidas ajenos, hay cosas aconteciendo que se están preparando para traer cambios a nuestras vidas. Al final de esta historia, la vida de Job jamás fue igual. Y no voy a abundar en el texto. Vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. No vamos a entrar en eso. Pero sí quiero que veas el verso 17. El verso 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Es interesante que prestes atención a esta conversación que está viendo. Y es más importante que mires la actividad del enemigo. Nosotros como hijos de Dios hemos sido dejados en este planeta, amado hermano, con una razón, con un propósito.
Sin embargo, si algo es cierto, es que la gran mayoría de nosotros no estamos activos en este rol para el cual Dios nos ha diseñado. Y es ahí donde me interesa lo que Satanás está diciendo. Respondiendo Satanás, Jehová dijo de rodear la tierra y andar por ella. Creo que es Pedro quien lo describe en su primera carta, que Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. Que el enemigo de nuestras almas está constantemente, sin cesantía, operando en este mundo, él y sus huestes celestiales, mientras nosotros, los hijos de la luz, no operamos a la misma intensidad, no trabajamos al mismo nivel. Y es algo que, aunque no tiene que ver con la enseñanza como tal, no puedo pasar por alto. Y aquí es donde viene la parte que quiero que le prestes atención. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Amado, Dios mismo está dando testimonio de quién es Job. No hay otro como él en la tierra, es varón perfecto, es recto, es temeroso de Dios y apartado del mal. Pero quiero que medites en esto. Satanás dice: yo vengo de andar la tierra y merodear por ellas. Dios contesta: ¿no has considerado a mi siervo Job? No sé no sé cómo esa expresión afecta tu teología, pero es Dios mismo quien está enfocando la atención de Satanás sobre su siervo Job. No solamente le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job?, sino que ahora le dice: no hay otro como él en la tierra, es varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. No tan solamente centra su atención, sino que le restriega en la cara las cualidades de Job. Si tú le prestas atención, la intención de Dios es enfurecer a Satanás en contra de Job. Y la pregunta es: ¿por qué Dios hace esto? ¿Cómo manejas esta información? No sé. Pero lo cierto es que esta prueba, quien le da inicio, es Dios mismo. Y ahora en los próximos versos vas a saber por qué Dios es Dios mismo. En Job 1, 9 al 10, Satanás le contesta: respondiendo Satanás, Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ok, haz un alto y quiero que pienses y analices bien estos textos. Vuelve y regresa al versículo 7 y al 8 y dime dónde Dios menciona un cerco de protección alrededor de la vida de Job, de su familia. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está ese cerco? Dios no lo menciona. Cuando leemos el 8 de nuevo, en el 7 leemos: dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y en el 8 le dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Pero en ningún momento este cerco es mencionado. Y esto es importante, amado hermano, porque esto nos dice que nosotros estamos siendo protegidos por nuestro Padre Celestial sin saberlo. Esto significa que Satanás había intentado alcanzar la vida de Job anteriormente y no había podido. Porque cuando había intentado de ir a atacar a Job, se había encontrado con este cerco que Dios tenía protegiendo a Job, a su familia y sus posesiones. Entonces ahora Satanás, cuando la conversación de Job sale, le dice: pues claro que lo he considerado, pero no lo puedo tocar porque tú lo tienes protegido, tú tienes un cerco de protección. Y es importante, amado hermano, que nosotros entendamos eso cuando entramos en la prueba, porque estamos protegidos. Creo, amado hermano, que debemos considerar, no solamente darle gracias a Dios por las cosas que nosotros sabemos que nos ha librado, sino comenzar a darle gracias a Dios por las cosas que ese cerco que nosotros no sabíamos que está ahí nos ha estado protegiendo, porque sea lo que sea que ha estado alcanzando nuestras vidas, no es el ataque que Satanás tenía planificado, sino las cosas que han pasado por ese cerco de protección.
Pero la cosa no tan solamente queda aquí. Cuando llegamos a Job 1:12, quiero que leas esto. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ok, así que Dios establece los límites de la prueba. Cada prueba que llega a nuestras vidas tiene un límite preestablecido por Dios. Cada situación que llega a nuestras vidas tiene un límite establecido, que Dios mismo ha establecido. En este caso, la limitación era: no pongas tu mano sobre él. Sin embargo, Satanás estaba autorizado de parte de Dios a tocar todas las posesiones de Job. Y cuando comenzamos a leer, que lo voy a leer pero no voy a abundar en él, desde Job, el versículo 13 hasta el versículo 10, al versículo 22, al versículo 19, disculpen. Cuando comencemos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 19 de este capítulo 1, leemos esto: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hay un patrón consistente en estos versículos, y es que siempre escapó uno para dar las malas noticias. Cuando entramos en esta clase de proceso, amado hermano, muchas veces nos pasa por alto de que siempre queda esa persona que viene a darnos las malas noticias. Satanás permite siempre que quede uno que venga a infectar nuestra mente con las malas noticias. Este hombre se había levantado ese día con hijos e hijas y posesiones, y solo tomaron un par de noticias para dejarle saber que había perdido todo. Una de las señales, amado hermano, amada hermana que me escuchas, que estamos entrando en el inicio del proceso, es la insistencia del enemigo para desanimarnos. Es la insistencia de nuestro enemigo de sobrecargar nuestras mentes con malas noticias para que comencemos a enfocarnos en todo lo negativo y en todo lo malo que está aconteciendo. Pero Job nos da la contestación de cómo manejar todas estas cosas. En Job 1, del 20 al 22 leemos: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que lo primero que debemos tomar en consideración cuando el enemigo comience a sobrecargar nuestras mentes con todas estas cosas que nos están aconteciendo, con toda esta maldad que nos está alcanzando, con todas estas cosas que aparentemente se están perdiendo, es imitar a Job: no atribuir a Dios despropósito alguno. Adorar a nuestro Dios, glorificar a nuestro Dios, recordar que todas estas cosas han sido un regalo que han salido de sus manos, porque tal como dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y bendecir el nombre de nuestro Dios. Pero muchas veces el enemigo le sube un par de rayitas
a la intensidad del ataque. Y entonces el ataque se vuelve más personal, como le pasó a Job. En Job 2:9 al 10 leemos: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. En este punto de la historia, amado hermano, para aquellos que no han leído el libro, ahora Job tiene lepra. Se vuelve a repetir una conversación entre Dios y Satanás parecida a la del capítulo 1. Y ahora Jehová Dios autoriza a Satanás a que toque la salud de Job, pero no lo puede matar. Aún así, él vuelve a establecer los límites de la prueba. Es por eso que no entré en la repetición. Y aquí encontramos a la esposa de Job en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, porque obviamente la prueba que alcanza Job está alcanzando también a su esposa, que es el familiar que le queda cercano y le queda vivo, porque Job acaba de perder todos sus hijos, lo que significa que esta mujer también había perdido a todos sus hijos, y ahora no tan solamente pierde a todos sus hijos, tiene que ver cómo la lepra se está comiendo a su esposo vivo, porque la lepra era tan agresiva que dice la Biblia que Job agarraba pedazos de tiesto para rascarse y que dormía encima de una cama de ceniza para poder alivianar el dolor que estaba pasando. Y ahora su esposa lo está cuestionando: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ella pensaba que lo que estaba aconteciendo era la mano de Dios en contra de Job. Y esta es una técnica que el enemigo usa constantemente en contra de nosotros. Sobre todo cuando las personas que nos aman y nos rodean no pueden entender ciertas decisiones que nosotros estamos tomando, porque nosotros sabemos algo que ellos no saben. En este caso, la confianza de Job en su Dios lo llevaba a entender que Job era fiel, que no había ninguna necesidad de rebelarse en contra de su Dios. Y esa es la manera en que nosotros enfrentamos esta clase de ataque, cuando el ataque viene de parte de aquellos que amamos, porque están sufriendo al vernos a nosotros sufrir, porque nuestra prueba los está alcanzando a ellos también. Y ahora, amado hermano, vamos a darle un poco hacia adelante y vamos a ver la diferencia entre intenciones versus acciones, y vamos a empezar a ver los amigos de Job. En Job 2:11 al 13 leemos: y 3 amigos de Job, Elifaz tematita, Bildad suita y Zofar naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba palabras, porque veían que su dolor era muy grande. Esto nos dice, amado hermano, que estos hombres eran amigos genuinos. Estos hombres no estaban esperando la oportunidad de que Job enfrentara algún momento de adversidad para ellos atacarlo. Eso no es lo que está pasando en esta historia. Esta gente son verdaderos amigos. Cuando esta gente escucha, cuando estos 3 hombres escuchan lo que Job está pasando, ellos le ponen un alto a sus agendas para venir a visitar a su amigo Job. Y es importante que tomemos en consideración que normalmente tú estableces relaciones con personas que se mueven en tu círculo. Y es importante mencionar, porque la Biblia nos deja saber que Job era un hombre temeroso de Dios y que Job era increíblemente próspero. Así que estos 3 hombres también eran temerosos de Dios y eran prósperos. Esta gente tuvo que ponerle alto a negocios, tuvieron que confiarle propiedades y ganados a otras personas para ellos poder ir a visitar a su amigo Job.
Así que es importante que entendamos que esta gente son amigos genuinos, son amigos de verdad. Sin embargo, esto comienza en el capítulo 2 y llega al capítulo 37 y las cosas toman un giro interesante, y estas personas que fueron con la intención de ir a darle apoyo, como dice el versículo 11, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Esta gente vino a traer consuelo, esta gente vino a traer apoyo. Esa era su intención. Sin embargo, esto no es lo que acontece según vas leyendo la historia. ¿Y sabes qué me enseña eso? Eso me enseña, amado hermano, que las intenciones no son suficientes. Eso me enseña que debo de tener cuidado cuando me enfrento con personas que están pasando pruebas y circunstancias las cuales yo no entiendo antes de decir palabras, porque es muy probable que yo tenga intenciones de ayudar, que yo tenga las intenciones de traer consuelo, que yo tenga las intenciones de ayudar a levantar a estas personas, pero mis intenciones no son suficientes, y cuando comienzo a hablar de cosas que yo no entiendo, puedo causarle daño a aquellos que quiero ayudar cuando los aconsejo mal o hablo de cosas que de verdad no comprendo, porque eso es lo que pasa en la historia. Estos hombres se sentaron después de esos 7 días que estuvieron en silencio, explotaron y comenzó un debate entre ellos y Job, y se tomaban turnos y decían, y llegaron al punto en que uno de ellos le dijo: si tus hijos murieron fue porque pecaron y ofendieron a Dios. Si tú perdiste todo es porque has ofendido a Dios. Si tú estás en esta condición es porque la mano de Dios está sobre ti. Y dejamos claro y establecido, amado hermano, desde el inicio, que en este caso particular estamos pasando prueba sin haber hecho nada. Esto es una prueba donde no ha habido pecado. Estamos pasando prueba haciendo las cosas bien, y la Biblia nos deja claro que ese es el caso de Job. De hecho, esto es una prueba que hasta este punto de la historia todavía no sabemos por qué Dios le da el inicio, pero es Dios mismo quien gira la intención de Satanás hacia Job. Es Dios mismo quien centra la atención de Satanás hacia Job, y que voluntariamente Dios remueve el cerco de protección para que Satanás pueda entrar con la prueba, estableciendo líneas que Satanás no podía cruzar y condiciones que tenían que cumplirse para que Satanás pudiera hacer lo que él quería hacer. Así que la primera condición fue: no puedes tocarlo a él. Así que Satanás fue y tocó los bienes. En la segunda condición, puedes tocar su salud, puedes tocar su cuerpo, pero no lo puedes matar, y eso es lo que está pasando en la historia. Sin embargo, por falta de esta información, estos hombres que vinieron a traer consuelo ahora están atacando a la persona que tenían las intenciones de consolar, y esto es importante. Es importante que tomemos esto en consideración, amado hermano, para que cuando nosotros vayamos a tratar con personas, a consolar personas, que no entendamos las circunstancias, operemos con más cuidado en las palabras que vamos a decir, no sea que nosotros también cometamos ese pecado. En este punto, de aquí en adelante, quiero tocar ciertos puntos que muchas veces olvidamos cuando entramos en prueba, por motivos de enseñanzas incompletas, a creencias erróneas. Llegamos a la conclusión de que tenemos que entrar a la prueba y permanecer callados, y entrar a la prueba y decir que todo está bien, porque si decimos que las cosas no van bien, nos estamos quejando o estamos pecando, y eso no es cierto. Eso es una mentira, amado hermano. De hecho, es una mentira cuando estamos pasando prueba y frente a nosotros está parado una persona que realmente y genuinamente está interesado en ayudarnos, y realmente es una persona confiable, y decirle que todo está bien cuando no lo está es mentira. De hecho, eso es pecado. Así que lo primero que quiero decir en este día es, iniciando esta sección de cosas que no podemos olvidar y debemos tener presentes. 1. Está bien ventilar nuestras emociones y hablar honestamente de cómo nos sentimos en la prueba. En Job 4,
16 al 17 y en el 29, encontramos a Job recordando su felicidad perdida. Y David practica esto también en los salmos. En el Salmo 10, él se siente abandonado. En el Salmo 13 habla de la angustia. En el Salmo 5 habla de dolor. Amado hermano, es mucho mejor cuando hablamos de cómo nos sentimos y cómo ventilamos nuestras emociones con honestidad, sobre todo si lo hacemos en oración. En el caso de Job, él está ventilando sus emociones y cómo se siente en la discusión con sus amigos. En el caso de David, lo está haciendo ante la presencia del Señor. Pero ambos, amado hermano, ambos están hablando las cosas como son. Ambos están llamando sus sentimientos tal cuales son. Ninguno de ellos los sobreespiritualiza. Y uno, Dios dice que es perfecto, que es temeroso de Dios, que no hay otro como él en la tierra. Y del otro dice que es un hombre conforme a mi corazón. Y ambos practican esto. Así que creo, amado hermano, que debemos prestar atención a que cuando estemos en prueba, comenzar a decir las cosas como son. Sobre todo cuando estamos en la presencia del Señor, decirle a Dios cómo nos sentimos genuinamente. Y que cuando delante de nosotros hay alguien que genuinamente está interesado y es digno de confianza, entonces abrirle nuestro corazón y ventilar y sacar de nosotros esto que estamos guardando. Está bien presentar defensa de nuestra integridad en medio de las circunstancias de ser necesario. Esa es otra cosa que yo he visto que nos enseñan, que no nos defendamos, que no perdamos el tiempo, pero eso no es lo que hace Job. En Job 5, Job 13 y Job 31 tenemos a Job presentando defensa sobre su integridad en medio de las circunstancias que está pasando, en contra de los argumentos de sus amigos. De hecho, en un momento dado le dice: consoladores molestos son ustedes. Así que es importante esto de ser necesario. Está bien presentar una defensa de nuestra integridad en medio de las circunstancias que estamos pasando, amado hermano. Próximo punto es que no es pecado cuestionar las circunstancias delante de Dios. Job hace esto en el capítulo 7. Pero Job no es el único que lo hace. Cuando vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 20, del versículo 7 al 11, Jeremías acusa a Dios de haberle engañado. Así que está bien cuestionar a Dios. Si alguien puede manejar nuestro cuestionamiento y nuestra más brutal honestidad, es Dios. Entiende que cuestionar no es lo mismo que dudar. Acuérdate de eso. No estamos diciendo: Dios, yo dudo de lo que estás haciendo, sino estoy cuestionando lo que tú haces. Jeremías le decía, por ejemplo: me engañaste. Cada vez que hablo tu palabra me va mal. Ya no quiero hablar tu palabra. Sin embargo, versículos más adelante dice: más fuerte fuiste tú que yo, me sedujiste y sentí como un fuego. Y entonces comienza a adorar, a glorificar y sale nuevamente a profetizar. Porque cuando nosotros somos honestos delante de la presencia de Dios, cuando somos sinceros, muchas veces hemos sido tan indoctrinados a esta falsa espiritualidad que cuando vamos ante la presencia de Dios no somos honestos, no somos sinceros. De hecho, la falta de honestidad en nuestras relaciones en el día de hoy es increíble. Vamos por ahí mintiéndonos unos a otros y voy a cerrar el paréntesis porque esa no es la enseñanza en el día de hoy, pero hacemos lo mismo ante la presencia de Dios. Vamos a la presencia de Dios y le mentimos: oh Dios, te adoro, te glorifico, te alabo, tú eres bueno, todo está bien. Cuando Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, que tenemos coraje, que estamos molestos, que tenemos ira, que queremos preguntarle por qué permites que me pasen estas cosas, pero sin embargo por la falsa sensación de espiritualidad no le hacemos esas preguntas. Sin embargo, hombres espirituales, hombres de carácter se atrevieron a cuestionar a Dios en medio de su prueba. Un hombre como Jeremías se atrevió a decirle a Dios: tú me engañaste. Sin embargo, amado hermano, Dios se glorifica en sus vidas.
en una forma sin igual. Es importante, amado, que en medio de nuestra prueba no olvidemos que Él es Dios. En Job 9 encontramos a Job dando un discurso de cómo le gustaría a Job hablar con Dios, pero él dice, si Él me hablase, Él es Dios, yo soy polvo, yo imploraría misericordia y Él me la daría. Esto es importante, en medio de tu prueba, en medio de las circunstancias, no olvides que Dios es Dios y que nosotros somos polvo. Y más importante, no perder la confianza en que Dios obrará a favor nuestro. En Job 19, del 26 al 27, leemos esto. Y estos versos los voy a leer múltiples veces durante la enseñanza. Esta es la primera vez. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Job tenía confianza en que después de todo aquello que estaba pasando, iba a ver a su Dios. Él sabía que independientemente de las circunstancias, su Dios vivía, su Dios estaba vivo y que al final lo levantaría. Dios es bueno, amado hermano. En el capítulo, ahora vamos a ver cómo Dios hace justicia en medio de esta historia. Lo primero es que tenemos que entender que Dios reprende a los amigos de Job. En Job 42, de 7 al 9, leemos: Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz tematita: Mira, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz tematita, Bilhad suita y Sofar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Así que en este caso, uno de los aspectos que Dios hizo cuando estaba en el momento de hacer justicia, después al prepararse para ponerle punto final a esta prueba, es que Dios reprende a los amigos de Job. Dios confronta a sus amigos de Job con las cosas que hicieron mal y le da los pasos a seguir para que la misericordia los alcance. Así que una de las maneras que podemos encontrar es que una vez pase el proceso o Dios se esté preparando para cerrar este ciclo de prueba, Dios comience a confrontar a las personas o a confrontarnos a nosotros con nuestros errores y ponga en nuestros corazones de ir y pedir perdón por lo que hemos hecho. Pero no tan solamente ahí, también Dios confronta a Job. En Job del 38 al 41 son 3 capítulos donde Dios está confrontando a Job. Donde Dios entonces le dice, ok, ahora yo te voy a hablar y tú me vas a escuchar. Cíñete tus lomos. Yo hablaré y tú me responderás. Y entonces Dios comienza a hablarle a Job y a dejarle saber que algunas de las cosas que había hecho en su dolor no estaban bien y necesitaban arrepentimiento. Sin embargo, es importante que prestes atención. La misericordia, la grandeza al Dios al que le servimos, y por qué era que te decía que está bien que ventilemos nuestras emociones delante de la presencia de Dios, porque aun cuando en nuestro dolor digamos cosas que no hacen sentido, Dios nos va a confrontar con ellas, nos va a decir eso no estuvo bien y necesitas arrepentirte de eso, y Dios es tan bueno que nos va a perdonar. Es importante que entiendas eso. Mira lo que le dice Job cuando Job se arrepiente de estas cosas. En Job 42 del 1 al 6 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco
que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Estás viendo, Dios lo confronta, pero Job dice algo que es clave. Dice, no hay pensamiento que se esconda de ti. Significa que intentar esconder estas cosas que nosotros sentimos ante la presencia de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Dios sabe que están ahí. Lo mejor que podemos hacer es ventilar ante la presencia de Dios, que Dios nos confronte de ser necesario y que esto pueda traer arrepentimiento a nuestras vidas para entonces tener cabida y en tener la razón, encontrar la razón para lo que es el buen camino y la buena instrucción. Pero mientras estas cosas estén dentro de nuestro corazón, sin ser expuestas, sin ser ventiladas, nos van a estar haciendo daño. Lo mejor que hacemos es ventilarlas ante la presencia de Dios, es ventilarlas cuando hablamos con Él, es decirlas tal como son y que Dios traiga corrección a nuestras vidas. Sin embargo, en el versículo 10 de ese capítulo 42 leemos: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Parte final de este punto, cuando Dios hace justicia. Así que 1, Dios trae convicción sobre los amigos de Job y corrección que lo habían hecho mal. 2, Dios se engrandece y se glorifica a sí mismo ante la presencia de Job, dejándole saber su grandeza, su inmensa sabiduría, su poder. 3, Dios se vuelve a glorificar sanando a Job y restituyéndole, aumentado las cosas que había perdido en la prueba. Y esto, amado hermano, le pone un punto final a esta sección de justicia. Sin embargo, no quiero que pases por alto algo muy importante, y es esa apertura del versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Por qué era importante que Job orara por sus amigos? Porque con esto lo estaba guardando de raíces de amargura, de rencores, de enemistades, de odios. Trata de orar por alguien que te hizo daño. Trata de orar por alguien con el que estás molesto y te vas a dar cuenta cuán difícil es. Trata de bendecir a alguien con quien tú estás molesto. Trata de decir, Dios bendice a fulano o a fulana cuando tú sabes que no te caen bien. Y tú vas a ver cuán difícil es orar, porque yo he estado en esos zapatos y es difícil orar por la persona que te hiere, es difícil orar por la persona que te hace daño, es difícil decir Dios bendice a una persona que te cae mal. Sin embargo, cuando tú haces eso, le abres las puertas a la sanidad de tu corazón y le trancas las puertas a las iras, a los rencores, a los odios, a las raíces de amargura. Era por eso que era importante que Job orara por ellos antes de recibir su sanidad. Y ahora presta atención, porque es muy probable que nosotros estemos en una posición semejante a la de Job, donde nuestras aflicciones están condicionadas, donde el final de nuestras aflicciones y de nuestra prueba esté condicionada a nuestra capacidad de orar por aquellos que nos han hecho daño dentro de ella. Porque recuerden que esta prueba, quien la inicia es Dios, pero estas personas no le hicieron daño, hirieron a Job en medio de su prueba al calumniarlo, al decir las cosas que dijeron. Y ahora la sanidad de Job estaba condicionada a que él orara por ellos, y cuando Job ora por ellos, Dios le quita su aflicción. Quiero que medites en el orden de eso. Es probable de que si estamos en un ciclo prolongado de prueba, es probable, amado hermano, de que sería sabio comenzar a orar por las personas que nos han herido, nos han hecho daño, nos han calumniado en medio de este ciclo, porque es probable que nuestra sanidad dependa de eso. Y ahora, amado hermano, para finalizar
En este día, quiero contestar la pregunta, ¿por qué permitió Dios esta prueba? Y la contestación la encontramos en Job 3, del 25 al 26. Todo lo que yo temía, lo que más miedo me causaba, ha caído sobre mí. No tengo descanso ni sosiego, no encuentro paz, sino inquietud. Así que Dios permite esta prueba para liberar a Job de los miedos que lo mantenían en esclavitud. Cuando tú comienzas a leer la escritura, te dice que cada vez que sus hijos hacían una fiesta o hacían una reunión y finalizaba el ciclo, Job inmediatamente iba y presentaba sacrificios por sus hijos y decía: no sea que mis hijos hayan ofendido a Jehová. Job tenía miedo de que sus hijos ofendieran a Dios y que Dios castigara a sus hijos. Y estos miedos que Job cargaba lo llevaban a adoptar una conducta que aparentaba ser espiritual, pero realmente era una forma de esclavitud. Voy a repetir eso. Estos miedos impulsaban a Job a actuar de una manera que aparentaba ser espiritual, pero realmente era una forma de esclavitud. Y Dios, en su misericordia, llega a los extremos de permitir esta prueba para liberar a Job de esos miedos. Y como resultado de eso, volvemos a Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora que los miedos se han ido, ahora puedo verte con mayor claridad. Y por último, Dios permitió esa prueba para glorificar su nombre. Tenemos que recordar la conversación entre Dios y Satanás. Dios sabía que Job no iba a ser doblegado. Dios sabía que la fidelidad de Job era genuina y no estaba condicionada a ninguna de las cosas que Job tenía. Dios sabía que al final la fe de Job iba a ser intacta. Es importante que entendamos que muchas veces Dios no tan solamente nos confía con bendiciones, hay ocasiones donde Dios nos confía con problemas y la prueba, como es el caso de Job, con la única intención de glorificar su nombre, de libertarnos de cosas que nos están esclavizando y nosotros no sabemos que están ahí, y para que al final conozcamos a Dios a un nivel que nunca hubiese sido posible conocerlo sin ese proceso. Y espero que esta enseñanza en el día de hoy haya traído mejor claridad y haya explicado por qué algunas de las razones por las que Dios permite la prueba cuando lo estamos haciendo bien y qué cosas podemos esperar en medio de este proceso y cosas que nos pueden ayudar a atravesar este proceso. Muchas gracias por llegar hasta este punto de la enseñanza, pues sabemos que nos hemos prolongado más de lo que es normal. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Antes de despedirnos, te esperamos en el próximo episodio donde vamos a estar hablando la prueba como consecuencia de la obediencia. Una vez más, amado hermano, amada hermana que me escuchas, muchas gracias por estar con nosotros hasta este punto de la enseñanza. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Esperamos que hayas sido bendecido con la enseñanza en el día de hoy y te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Te esperamos y hasta luego.